A comienzos de 1945, las fuerzas aliadas entraron en territorios donde el sistema de custodia nazi seguía activo. Los primeros partes describieron complejos con barracas saturadas, cadáveres sin retirar y documentos que mostraban ejecuciones realizadas apenas horas antes. En Auschwitz, Majdanek o Buchenwald, los equipos médicos hallaron almacenes llenos de pertenencias clasificadas y fosas recientes que confirmaban la continuidad operativa del aparato represivo hasta el colapso final. En Dachau, soldados estadounidenses abatieron a varios guardianes tras inspeccionar trenes cargados de muertos. En Checoslovaquia, partisanos ejecutaron a unidades completas de la SS en retirada. En Silesia y Prusia, el Ejército Rojo aplicó represalias inmediatas cuando los prisioneros identificaban a custodios implicados en abusos. En muchos recintos, la combinación entre pruebas materiales, testimonios directos y personal SS que intentaba ocultar insignias transformó la captura en decisiones tomadas en minutos. Este documental examina por qué, en esos días finales, tantos guardias de las SS fueron ejecutados al ser capturados. De escolta a instrumento de dominio, el origen de las SS. La historia de la SS arranca con un encargo sencillo dentro del Partido Nacionalsocialista. A mediados de 1925, Julius Schreck recibió la orden de Hitler de organizar un pequeño destacamento encargado de acompañarlo de cerca en sus apariciones públicas. Esta unidad inicial, llamada Stabswache, se formó con seguidores que ya habían participado en agrupaciones similares creadas antes del fallido golpe de 1923. En cuestión de semanas, ese grupo pasó a llamarse Schutzstaffel, un nombre que reflejaba su papel de escolta confiable en un periodo en el que el partido nazi intentaba consolidarse en distintas regiones alemanas. Su aspecto también derivaba de unidades previas. Chaquetas de invierno grises usadas en la antigua Stabswache, gorras negras con la calavera plateada y brazaletes con la esvástica se mantuvieron como distintivos visibles. La nueva formación conservaba esas señas para transmitir continuidad dentro del partido y proyectar imagen de disciplina y cohesión en actos locales. En septiembre de ese mismo año, Schreck envió instrucciones oficiales a los líderes regionales del movimiento para que formaran agrupaciones Schutzstaffel en cada distrito. El memorando explicaba que su misión principal era garantizar la seguridad en las reuniones del partido y reforzar la protección personal de Hitler cuando hablara o visitara alguna sede regional. Las directrices resaltaban que estas unidades no debían verse como un cuerpo militar ni como un grupo improvisado, sino como un conjunto de partidarios fiables. Se insistía en que la SS debía estar compuesta por hombres capaces de proteger las asambleas del partido frente a agitadores y de defender al movimiento frente a provocadores externos. En ese texto también se señalaba que la disciplina del partido no admitía vacilaciones y que las tareas de los responsables regionales incluían promover nuevos miembros y apoyar la difusión del periódico Völkischer Beobachter. El mensaje era claro: la SS debía ser una estructura de lealtad estricta, creada para ordenar y asegurar la actividad pública del partido. Hacia finales de la década de 1920, la SS seguía siendo un grupo reducido integrado en el entorno de seguridad del Partido Nacionalsocialista. En 1926, Himmler ya dirigía las tropas de protección en su región y, en 1927, su labor en la organización de actos del partido contribuyó a su nombramiento como adjunto del Reichsführer SS. En ese momento, la SS actuaba como un grupo auxiliar dedicado a garantizar el desarrollo sin incidentes de las actividades del partido. El trabajo de Himmler en la central de Múnich profundizó esa función. Coordinar la presencia de la SS en los actos implicaba responsabilidades logísticas, control de personal y asignación de funciones en situaciones donde la seguridad del líder era prioritaria. Esto lo convirtió en una figura con capacidad de influir en la forma en que la SS era utilizada frente al público, además de acercarlo al núcleo directivo del movimiento. En esos años, mientras el partido expandía su presencia territorial, Himmler asumió tareas administrativas y de propaganda que lo colocaron en posición de reformar internamente la organización. Entre 1929 y 1931, la jefatura central de las SS pasó por distintos modelos administrativos. Primero existió el llamado SS Oberstab, encabezado directamente por Himmler y dividido en áreas de administración, personal, finanzas, seguridad y cuestiones raciales. Esta estructura fue reemplazada en 1932 por un organismo denominado SS Amt, dirigido por Ernst Bach, responsable de gestionar administración, personal de reserva y servicios médicos.
Al mismo tiempo, la seguridad política se apoyaba en el servicio de inteligencia dirigido por Heydrich, mientras que las cuestiones raciales se confiaban a la oficina encabezada por Darré. El rápido crecimiento del partido nazi y de las SS en vísperas de 1933 permitió a Himmler aumentar su plantilla con especialistas a tiempo completo, sustituyendo a veteranos del partido que hasta entonces habían ocupado funciones técnicas. Este proceso evidencia cómo las SS dejó de ser una agrupación de escolta para convertirse en una estructura administrativa en expansión con competencias internas más amplias. A partir de enero de 1933, con el ascenso de Hitler al poder, Himmler y Heydrich iniciaron una transformación decisiva. Integraron diversas estructuras policiales del Estado bajo supervisión de las SS, ampliando su autoridad más allá del ámbito partidista. Para gestionar esa incorporación, se instauró inicialmente el Führungsstab, un órgano de enlace encargado de coordinar la relación con las agencias oficiales. Tras la muerte del exoficial prusiano que lo dirigía, la responsabilidad pasó a colaboradores directos de Himmler, aunque la solución se reveló insuficiente. Esto llevó a la creación de oficinas especializadas, los Hauptämter, que asumieron funciones cada vez más amplias dentro de la policía del Reich. Entre estas nuevas entidades destacó el SS Hauptamt, dirigido desde 1935 por Kurt Wittje, que centralizó la coordinación operativa y consolidó el papel de las SS como actor fundamental en la seguridad interna del Estado. Con este aparato administrativo en marcha, las SS empezó a asumir un papel creciente en temas de seguridad interna. Paralelamente, el sistema de campos de concentración comenzó a expandirse bajo su supervisión. Desde 1936, las cifras de detenidos se incrementaron año tras año, lo que fue acompañado por la apertura de nuevos centros en distintas regiones del Reich. Aunque el capítulo presente no aborda las funciones represivas de estos lugares, sí es necesario señalar que el control de estas instalaciones reforzó la presencia de las SS dentro del Estado y amplió su influencia en temas de vigilancia y custodia. Ese crecimiento evidenció la capacidad de las SS para manejar estructuras cada vez más complejas, un rasgo que sería determinante para su posterior ampliación militar. El proceso de militarización comenzó poco después de la llegada del partido al poder. Las primeras unidades armadas de las SS surgieron como destacamentos de servicio permanente que complementaban las tareas de seguridad política. Estos grupos evolucionaron hacia una fuerza moderna basada en el modelo del ejército alemán, pero organizada de forma paralela. A partir de 1934 se desarrolló un sistema completo de reclutamiento, formación y logística independiente del ejército, con escuelas de oficiales, institutos para suboficiales, centros médicos, instalaciones de investigación y desarrollo, y mandos operativos de nivel equivalente a estructuras militares superiores. Esta evolución dejó claro que Himmler no pretendía limitar las SS a funciones policiales o administrativas. Buscaba darle un papel militar propio, apoyándose en el prestigio del modelo castrense alemán para asegurar eficacia y reconocimiento interno. La creación de estas unidades generó tensiones con el ejército, que veía con recelo el desarrollo de un cuerpo armado ajeno a sus competencias. Algunos dirigentes militares consideraban que las SS solo estaba jugando a ser soldados, pero la institución siguió adelante con su plan. El objetivo de Himmler no era desplazar al ejército, sino construir una fuerza que combinara lealtad política con entrenamiento regular, capaz de participar en tareas de protección, despliegue rápido y operaciones vinculadas a los planes de expansión territorial. Para finales de la década, estas unidades ya contaban con regimientos formados por personal entrenado específicamente bajo normas internas de las SS, como los regimientos Deutschland y Germania, así como la Leibstandarte formada en torno a la protección de Hitler. La formación de oficiales dentro de este nuevo cuerpo seguía patrones inspirados en el sistema alemán tradicional, aunque con adaptaciones. En las escuelas se incluían contenidos de instrucción física, manejo básico de armas y prácticas de disciplina colectiva. Aunque se esperaba que los candidatos llegaran con cierta experiencia adquirida en unidades regulares, los centros de formación aún dedicaban tiempo a enseñar técnicas básicas. Aún así, sus programas no resultaban innovadores, pero sí cumplían con el objetivo de formar un cuerpo profesional más diverso que las instituciones similares del momento. La selección de oficiales mantenía una fuerte carga política. Muchas decisiones se tomaban considerando el compromiso con el partido y las conexiones personales, lo que hacía que algunos oficiales ocuparan sus cargos por su actividad política más que por su instrucción.
En las primeras unidades armadas de las SS, denominadas tropas de propósito especial, se daba un peso considerable al entrenamiento físico y al fortalecimiento de la camaradería. Actividades deportivas entre oficiales, suboficiales y soldados buscaban que todos se vieran como parte de un mismo grupo. Este ambiente contrastaba con la rigidez formal del ejército, ya que en estos cuarteles era habitual que puertas y armarios se mantuvieran sin llave, y que el personal conviviera en espacios comunes con un grado de confianza mayor. Esto permitía que la disciplina se sostuviera sobre hábitos colectivos más que sobre jerarquías excesivamente marcadas. El desarrollo militar continuó con la creación del Inspectorado de Tropas de Propósito Especial en 1936, encabezado por Paul Hauser. Allí se supervisaba la evolución de estas unidades y se integraban los destacamentos dispersos bajo una estructura regulada. A finales de la década, estas fuerzas estaban organizadas en regimientos capaces de asumir funciones más amplias, lo que representaba un paso hacia la consolidación de su presencia en el entramado militar del Reich. Todos estos elementos se convertirían en la base de la futura Waffen-SS, que en 1939 fue reconocida formalmente como la rama militar de las SS. La creación de la Waffen-SS marcó el final del proceso descrito en este capítulo. Lo que había empezado como un pequeño grupo que servía como escolta en actos del partido, se transformó en una organización con estructura, presencia estatal, aparato administrativo propio y fuerza militar independiente. Este crecimiento no se limitó a aumentar el número de miembros. También implicó definir una doctrina interna basada en disciplina rígida, formación extensa y absoluta lealtad al líder. La combinación entre aparato administrativo, control interno del movimiento, presencia en tareas de seguridad del Estado y desarrollo de unidades armadas delimitó el perfil de las SS justo antes del estallido de la guerra. Violencia, armamento y conducta, el perfil real de la Waffen-SS. Desde los primeros días de la guerra, las Waffen-SS quedaron asociadas a un patrón de violencia extrema y a un comportamiento que contrastaba con el del ejército regular. En Polonia, aún sin constituir divisiones completas, sus regimientos fueron enviados a los sectores donde se esperaba la resistencia más fuerte. En combates urbanos y posiciones fortificadas sufrieron bajas muy superiores a las del Heer, y mientras los mandos del ejército lo atribuían a la falta de preparación, los oficiales SS insistían en que se les asignaban los puntos más duros, alimentando la percepción de que su función era abrir paso mediante un uso agresivo y frontal de la fuerza. Esa imagen se consolidó en 1940 durante los avances por los Países Bajos y Bélgica. La Leibstandarte cruzó los restos incendiados de Rotterdam tras el bombardeo alemán, avanzando entre ruinas y fuego activo. En Francia, la marca de brutalidad quedó sellada con la masacre de Paradis. Más de un centenar de británicos rendidos fueron alineados junto a un granero y ametrallados por una compañía de la división Totenkopf. Los heridos fueron rematados en el suelo. Aunque en los documentos internos el hecho solo se mencionó con eufemismos, los testimonios de reservistas y las quejas registradas en la jefatura de las SS, que hablaban de prácticas impropias, revelaban que aquel crimen no era un episodio aislado. Tras la campaña occidental, nuevos informes describieron represalias sistemáticas de la Totenkopf, destrucción de aldeas donde había habido resistencia, incendios intencionados y trato brutal a prisioneros. La división fue vista desde entonces como una formación que operaba fuera de los estándares de la Wehrmacht, un concepto que solo se reforzaría en los años siguientes. La expansión hacia los Balcanes añadió otra dimensión al papel represivo de las Waffen-SS. Con el aumento de la actividad guerrillera en Serbia, Croacia y Bosnia, se creó la división de montaña Prinz Eugen, destinada a operar contra partisanos mediante batidas, destrucción de refugios y control violento de aldeas. Su reclutamiento acabó dependiendo de presiones y amenazas, revelando el creciente carácter coercitivo de la maquinaria SS. Sus operaciones antipartisanas incluyeron incendios de pueblos, detenciones indiscriminadas y destrucción de recursos agrícolas, reforzando su papel como instrumento de represión regional. En el frente oriental, la colaboración de las Waffen-SS con los escuadrones móviles de exterminio añadió un componente aún más oscuro a su reputación. Aunque el mando operativo de las matanzas recaía en la policía de seguridad, unidades SS cedieron personal, vehículos y apoyo logístico en zonas donde se ejecutaron fusilamientos masivos de judíos, comisarios políticos y civiles acusados de ayudar a partisanos.
Documentos y testimonios posteriores situaron pelotones SS en localidades como Minsk, Mogilev o Kiev, reforzando la asociación directa entre sus unidades de combate y las operaciones de asesinato sistemático. Mientras tanto, divisiones como la Das Reich destacaron en las grandes ofensivas móviles en Ucrania y en los combates por Kharkov. Su combinación de disciplina rígida y equipamiento moderno, ametralladoras MG-42, carros Panzer o Tiger II, alimentó su fama de fuerza temible. Estos recursos, integrados masivamente en sus compañías, daban a sus formaciones una capacidad de fuego muy superior a la media alemana. Pero esa potencia de combate vino acompañada de una violencia extrema. Varios documentos del GIR registran ejecuciones de soldados soviéticos que intentaban rendirse y represalias contra aldeas sospechosas de apoyar a guerrillas, incluidas destrucciones completas y fusilamientos tras interrogatorios sumarios. En Italia y Francia, especialmente a partir de 1943, volvieron a aparecer ejemplos de castigos colectivos y fusilamientos de civiles en áreas donde actuaban guerrillas o grupos de resistencia. La Das Reich, en su desplazamiento hacia Normandía en 1944, añadió nuevos episodios de represalias que reforzaron la imagen de una fuerza que pretendía dominar mediante el terror, sin separar combate y castigo. Los documentos de Nuremberg terminaron de perfilar este panorama. Las Waffen-SS, como organización, habían colaborado con el aparato de exterminio en traslados, vigilancia y apoyo logístico. Su conducta en combate, marcada por la tendencia a luchar hasta el final y rendirse solo en último extremo, se unía a un historial documentado de masacres, fusilamientos de prisioneros y destrucción de poblaciones enteras. Divisiones como Totenkopf y Das Reich se convirtieron en símbolos de ese patrón, una combinación de agresividad táctica, armamento de primer nivel y participación directa en crímenes de guerra que marcó su actuación en todos los frentes. Sin prisioneros, las causas reales de las ejecuciones. Durante el invierno de 1944, muchos soldados aliados ya tenían claro que enfrentarse a unidades con insignias de las SS no era lo mismo que capturar a cualquier otra tropa alemana. Los informes de inteligencia y las noticias que venían del frente hablaban de ejecuciones de prisioneros, de pueblos arrasados y de una forma de combatir en la que la rendición no garantizaba salir con vida. En los documentos que después se recopilaron para los juicios, se señalaba que varias divisiones de las Waffen-SS habían dejado un rastro de fusilamientos de soldados enemigos desarmados y de asesinatos de civiles en distintas zonas de Europa Occidental, y que estos antecedentes circulaban entre las unidades aliadas que luego entrarían en combate durante la ofensiva de las Ardenas. En ese contexto llegó la orden para la ofensiva que los alemanes llamaron Niebla de Otoño. 3 días antes de que empezara el ataque, Hitler reunió a sus generales y dejó claro lo que esperaba de las formaciones de las Waffen-SS, que debían abrirse paso en cabeza. En ese discurso insistió en que esas unidades tenían que sembrar miedo y pánico, y que no debían mostrar piedad ni con los combatientes enemigos, ni con los prisioneros de guerra, ni con la población civil. Para la primera división Panzer SS, Leibstandarte Adolf Hitler, que iba a liderar uno de los ejes del ataque, ese mensaje encajaba con una práctica que ya conocía de otros frentes: el uso deliberado del terror para intimidar al adversario y reforzar su propia imagen de tropa implacable. Dentro de esa división se formó un grupo de combate blindado al mando del Obersturmbannführer Joachim Peiper, un oficial de 29 años que procedía de la escolta personal de Hitler y que se había hecho notar por su dureza. En los años anteriores había mandado unidades implicadas en crímenes de guerra, y entre sus propios hombres circulaba la frase que le gustaba repetir sobre la conveniencia de tener una mala fama: una mala reputación tiene sus compromisos. Para él, mantener esa reputación significaba seguir recurriendo a métodos de terror, y sus subordinados sabían que se esperaba que actuaran con una violencia que cruzaba los límites habituales de la guerra convencional. El 17 de diciembre de 1944, elementos del grupo de combate de Peiper interceptaron a un grupo de soldados estadounidenses cerca del cruce de Baugnez, a poca distancia de Malmedy. Se trataba de artilleros y tropas de apoyo que habían sido sorprendidos por el avance alemán y que acabaron rodeados. Fueron desarmados y conducidos a un prado, donde se les mantuvo concentrados con la guardia de las SS vigilando la zona. A lo largo de esa mañana, varios testigos registraron disparos de armas automáticas y secuencias de fuego que no se correspondían con un intercambio de combate regular. Al terminar, el terreno apareció cubierto de cuerpos.
Solo algunos hombres consiguieron huir, arrastrándose entre los cadáveres o aprovechando momentos de confusión para correr hacia los bosques cercanos. Los supervivientes fueron recogidos más tarde por otras unidades estadounidenses y trasladados a la retaguardia. Sus relatos coincidían en los detalles básicos. Habían sido capturados, alineados en un campo abierto y tiroteados cuando ya no estaban armados. Esos testimonios pasaron rápidamente de la cadena de mando local a los mandos superiores y en cuestión de horas, los servicios de información del ejército difundieron la noticia de que soldados estadounidenses prisioneros habían sido asesinados en masa por las SS en Bélgica. Parte de la información se envió a la prensa y al día siguiente aparecieron titulares que hablaban de tanques alemanes que abren fuego contra 150 americanos desarmados o de nazis que masacran cautivos en territorio belga. Los periódicos militares y civiles dedicaron columnas enteras a describir la matanza y a resaltar que entre los muertos había hombres heridos que ya estaban fuera de combate. El impacto en la moral de las unidades que seguían combatiendo en las Ardenas fue inmediato. En despachos internos y cartas, algunos oficiales describieron cómo la noticia había provocado una mezcla de rabia y miedo en las filas. El mensaje que se repetía era sencillo: si caían prisioneros de las Waffen-SS, podían esperar un final similar. En informes posteriores, un oficial estadounidense reconocía que la información sobre la matanza se había convertido en una de nuestras mejores armas, porque alimentaba la determinación de sus hombres para resistir y al mismo tiempo suavizaba los escrúpulos a la hora de tratar a capturados de unidades SSS. En ese ambiente, la línea que separaba la guerra por reglas de una guerra de represalias empezó a desdibujarse. A partir de ese momento, algunos mandos comenzaron a transmitir instrucciones verbales que dejaban menos margen para la aceptación de rendiciones de unidades con antecedentes de brutalidad. En sectores donde el combate era especialmente confuso, varios informes posteriores registraron incidentes en los que los prisioneros de las SS no siempre llegaban a los centros de recogida, y testimonios de campaña revelaron que muchos soldados justificaban esas acciones como una consecuencia directa del clima creado por la matanza. La ofensiva alemana en las Ardenas también contribuyó a endurecer la percepción sobre lo que estaba en juego. Los estadounidenses se enfrentaron a un ataque sorpresa en condiciones de invierno, con unidades aisladas, retiradas desordenadas y núcleos de resistencia que se mantenían con escasa información sobre lo que ocurría a pocos kilómetros. En ese clima de confusión, los rumores sobre la matanza se mezclaron con historias de columnas estadounidenses que habían desaparecido después de caer en manos de las SS. Los mandos de división y de cuerpo de ejército recibieron peticiones para aclarar cómo debían tratar a los prisioneros de ciertas formaciones enemigas, y algunos respondieron con instrucciones verbales que dejaban margen para acciones duras sobre el terreno, siempre que no quedaran registradas por escrito. Los propios acusados en el juicio de Dachau por la matanza de Malmedy reconocieron, en varios interrogatorios, que sabían que el trato a los prisioneros era una cuestión cargada de tensión recíproca. Cuando los fiscales les preguntaron por qué creían que los americanos estaban tan decididos a presentar cargos por ese crimen concreto, algunos respondieron que, en su opinión, en el bando aliado también se habían cometido ejecuciones de prisioneros alemanes en situaciones comparables. Uno de ellos comentó que los soldados estadounidenses habían cometido delitos parecidos, y no solo una vez, y utilizó esa frase como argumento para relativizar lo ocurrido en Baugnes. Esas declaraciones quedaron recogidas en los expedientes del juicio y obligaron a los investigadores aliados a revisar sus propios archivos en busca de acusaciones sobre malos tratos a prisioneros de las SS. Los expedientes posteriores muestran que efectivamente hubo indagaciones internas sobre episodios en los que soldados estadounidenses pudieron haber ejecutado a alemanes después de que estos se rindieran. Algunos documentos mencionan que el Senado estadounidense recibió cartas de oficiales preocupados por el impacto de esas acusaciones en la opinión pública y en la legitimidad de los juicios de guerra. En algunas de esas cartas se admite que, en el calor del combate, se produjeron reacciones comprensibles tras la noticia de que compañeros desarmados habían sido asesinados, y se reconoce que los mandos tuvieron dificultades para imponer una disciplina estricta en ese ambiente. En ese clima, algunos testimonios de combate recogidos después hablan de decisiones tomadas en segundos. Varios veteranos describieron situaciones en las que un grupo de alemanes salía de entre los árboles con las manos en alto, y los hombres de la primera línea discutían a gritos si aceptar la rendición o abrir fuego inmediatamente.
La presencia de insignias de las Waffen-SS en uniformes o cascos, o la sospecha de que podían pertenecer a unidades con un historial de ejecuciones de prisioneros, pesaba mucho en esas decisiones. En más de un caso, los relatos mencionan que los soldados optaron por disparar sin dar opción a rendirse cuando creyeron reconocer distintivos de las SS en la ropa del enemigo. Algunos estudios señalan que las ejecuciones de prisioneros alemanes no se limitaron a un solo episodio o a una sola división, sino que se produjeron en varios puntos del frente occidental, casi siempre vinculadas a noticias de masacres previas cometidas por las SS. Así, el asesinato de canadienses cerca de Caen había provocado represalias similares meses antes en ese sector, y los informes sobre Malmedy desencadenaron reacciones parecidas en las Ardenas. La idea de represalia actuó como hilo conductor. Una vez que se daba por hecho que las SS fusilaba prisioneros propios, muchos combatientes aliados consideraron que ellos estaban legitimados para responder de la misma manera en determinadas circunstancias. Dentro de este cuadro, la distancia entre las órdenes escritas y la realidad del frente se hizo muy visible. Sobre el papel, los mandos aliados reiteraban la obligación de respetar la Convención de Ginebra y recordaban que la ejecución de prisioneros de guerra era un crimen. En la práctica, los informes reunidos por historiadores posteriores muestran que ese principio no siempre se sostuvo en los niveles más bajos de la cadena de mando, especialmente cuando los oficiales de compañía o batallón compartían el resentimiento de sus hombres y preferían mirar hacia otro lado mientras se producían actos de venganza. En algunos casos, esos mandos utilizaron fórmulas vagas en los partes para evitar dejar constancia de disparos sobre rendidos y describieron los hechos como caídos en combate en circunstancias confusas. Los interrogatorios de posguerra a los propios soldados estadounidenses que habían combatido en las Ardenes y en otros sectores donde actuaban las Waffen-SS reflejan un cierto reconocimiento de este fenómeno. Varios entrevistados admitieron que, tras enterarse de Malmedy, les resultó más fácil justificar que algún compañero disparara contra un SS rendido. Otros contaron que habían escuchado órdenes verbales que prohibían aceptar prisioneros de determinadas unidades alemanas o que dejaban abierta la posibilidad de resolver la situación en el lugar de la captura. Al mismo tiempo, muchos de ellos subrayaron que no consideraban esas acciones como algo normal o deseable, sino como una reacción concreta a la fama que arrastraban las unidades de las SS y a la sensación de que la guerra en ese punto había dejado atrás las normas habituales. En los análisis que se hicieron más tarde sobre el conjunto de la campaña de las Ardenas, algunos historiadores militares concluyeron que, tras Malmedy, la confrontación entre las Waffen-SS y las fuerzas estadounidenses se acercó a una guerra de exterminio a pequeña escala, en la que el concepto de cuartel prácticamente desapareció en ciertos encuentros. La reputación previa de las SS, las órdenes de Hitler para usar el terror como arma y la noticia de la masacre de prisioneros en Baugnez formaron un entramado que colocó a los soldados de ambos bandos en una lógica de venganza y miedo. Desde esa perspectiva, las ejecuciones de SS capturados que se produjeron en las semanas siguientes aparecen como un resultado directo de esa combinación de antecedentes y de la experiencia inmediata de combate en uno de los momentos más duros de la guerra en el frente occidental. Cuando el infierno se abrió, el día que el mundo vio los campos. A comienzos de 1945, las fuerzas aliadas avanzaban por territorios del Reich que todavía albergaban un número considerable de campos. El colapso del régimen había acelerado la evacuación de miles de prisioneros desde instalaciones situadas más al este, y los movimientos forzados dejaban un rastro de muertos a lo largo de las rutas. Cuando las vanguardias británicas, estadounidenses y soviéticas comenzaron a penetrar en zonas donde estos complejos continuaban activos, las unidades de reconocimiento informaron que la situación en el interior era distinta a lo que se habían encontrado en otras instalaciones militares. Los partes describían movimientos desordenados de civiles, columnas de internos que avanzaban sin rumbo claro y edificios cercados cuyo estado sugería que algo anómalo estaba ocurriendo dentro de ellos. En las inmediaciones de Majdanek, cerca de Lublin, los primeros soldados soviéticos observaron restos de estructuras que no encajaban con ninguna instalación militar estándar. Las barracas mostraban señales de abandono apresurado y había montones de objetos personales esparcidos por el suelo. Algunos equipos de exploración encontraron cadáveres sin enterrar en los alrededores, lo que ya indicaba que se trataba de un lugar donde la población había permanecido confinada hasta muy poco tiempo antes. Los sobrevivientes que aún podían caminar se acercaron a los soldados en un estado extremo de agotamiento y con signos visibles de enfermedades graves. La Guardia Roja envió informes a sus mandos que hablaban de escenas que excedían cualquier experiencia previa en el frente oriental,
y los retrasos en evacuar a los prisioneros se explicaban por la urgencia sanitaria que estos casos requerían. Las marchas de evacuación que precedieron a la llegada aliada habían provocado miles de muertes adicionales. Desde enero de 1945, las autoridades nazis ordenaron el desplazamiento forzado de decenas de miles de prisioneros hacia el interior del Reich. Estas columnas avanzaban en condiciones invernales, sin alimentos suficientes ni descanso. Los guardias recibían instrucciones de disparar a quienes no pudieran mantener el ritmo. En rutas que conectaban campos como Auschwitz con instalaciones en Alemania Central, los cadáveres marcaban el camino. Soldados soviéticos que avanzaban hacia el oeste documentaron la presencia de cuerpos congelados a lo largo de carreteras secundarias, muchos vestidos únicamente con uniformes rayados. La magnitud de estas marcas evidenciaba que el sistema no había colapsado por falta de organización, sino que había continuado funcionando hasta el último momento posible. A medida que el Ejército Rojo avanzaba más hacia el oeste, instalaciones como Auschwitz retrasaron su evacuación todo lo posible. Cuando las columnas soviéticas cruzaron sus límites exteriores, hallaron almacenes llenos de pertenencias clasificadas por tipo, ropa apilada en montañas y depósitos saturados de material humano que mostraban la escala de lo que allí había ocurrido. Entre los edificios se encontraban cuerpos abandonados en zanjas o fosas superficiales, muchos vestidos con uniformes rayados o mantas improvisadas. Los encargados de las primeras inspecciones médicas confirmaron que buena parte de los prisioneros que permanecían con vida necesitaban atención urgente para tifus, disentería y estados avanzados de inanición. Durante la entrada soviética en estos campos, la reacción hacia el personal de custodia que no había logrado escapar fue inmediata. Los testimonios recogidos posteriormente indican que los guardias que aún llevaban insignias de las SS o brazaletes fueron separados del resto y colocados bajo vigilancia directa. Los prisioneros que podían desplazarse se acercaban a los soldados soviéticos para identificar a quienes habían ejercido funciones de mando. En varios campos donde el Ejército Rojo llegó antes de que la mayor parte de las autoridades nazis huyera, la respuesta consistió en ejecuciones sumarias en los patios de formación. Los equipos de asalto soviéticos, formados por unidades que venían de meses de combates urbanos y rurales, consideraban a los miembros de las SS como enemigos de alta peligrosidad, y la situación en los campos reforzaba esa percepción. El protocolo soviético hacia prisioneros alemanes en territorio del Reich ya era severo antes de la liberación de los campos, pero tras entrar en estos recintos, la actitud se endureció aún más. Los oficiales políticos del Ejército Rojo, responsables de mantener la disciplina ideológica entre las tropas, informaban a sus superiores que los soldados soviéticos mostraban reacciones de ira contenida al inspeccionar las instalaciones. En algunos sectores, comandantes de batallón permitieron que sus hombres actuaran con autonomía al tratar con personal SS capturado, entendiendo que cualquier intento de imponer restricciones provocaría tensión en las filas. Esta postura reflejaba tanto la experiencia de ocupación brutal sufrida por la Unión Soviética, como la convicción de que los responsables de esos lugares no merecían protección alguna según las normas de guerra convencionales. Cuando las tropas estadounidenses entraron en campos como Flossenbürg o Buchenwald, se encontraron con escenas que superaban cualquier registro previo. En Flossenbürg, al atravesar la entrada principal, observaron cuerpos apilados junto a los crematorios y decenas de cadáveres esparcidos entre las barracas, algunos en posiciones que sugerían muerte durante intentos de evacuación forzada. Los supervivientes apenas podían mantenerse en pie y muchos se desplomaban al intentar recibir a los soldados. La 90 División de Infantería señaló que los guardias que seguían en el recinto mostraban nerviosismo evidente y que algunos intentaban ocultar insignias detrás de prendas civiles tomadas de los almacenes. En Buchenwald, aunque parte del personal había logrado huir horas antes, aún quedaban vigilantes que intentaron mezclarse entre los reclusos para evitar ser identificados. Los propios prisioneros los reconocieron y señalaron su papel en la jerarquía interna del campo, obligando a los soldados a separarlos del resto. La identificación de responsables en ambos lugares generó un ambiente de tensión extrema, en cuanto los supervivientes señalaban a individuos implicados en abusos o ejecuciones previas. Los soldados estadounidenses los apartaban del grupo y en sectores cercanos a las entradas de los recintos, varios testimonios coinciden en que se oyeron disparos poco después. Al avanzar por los patios, las compañías seguían encontrando cuerpos de hombres que vestían restos de uniforme negro o camisas que dejaban ver las runas en el cuello. En Dachau, la situación fue aún más extrema. Cuando las fuerzas estadounidenses se acercaron al recinto, vieron trenes estacionados justo fuera del complejo.
Los vagones estaban llenos de cuerpos en distintos estados de descomposición. Las puertas habían sido cerradas y aseguradas desde el exterior, y en algunos casos los prisioneros habían muerto al intentar escapar arrancando maderas y golpeando el metal. Los soldados de la 45ª División, al abrir esos vagones, encontraron escenas que provocaron náuseas y reacciones descontroladas entre algunos miembros de tropa. Documentos médicos preparados posteriormente indican que la mayoría de los fallecidos habían muerto por hambre, enfermedades y falta total de tratamiento durante los últimos días de los traslados. Tras ese hallazgo, las compañías que avanzaron hacia la entrada principal de Dachau vieron a un grupo de guardias SS intentando formar una fila frente a los prisioneros que habían quedado en el campo. Muchos de ellos habían arrojado sus armas y llevaban las manos en alto, esperando ser tomados como prisioneros según dictaban las normas. Sin embargo, varios soldados estadounidenses que acababan de inspeccionar los vagones se encararon con los SS y comenzaron a disparar contra ellos en un acto de reacción inmediata. Los informes contradictorios recogidos después del episodio muestran distintos recuentos de muertos, pero coinciden en que el detonante fue la visión directa de los cuerpos en los trenes y la identificación inmediata de los guardias con ese horror. Los oficiales estadounidenses que investigaron el incidente semanas después reconocieron en testimonios internos que la disciplina se había quebrado momentáneamente. Algunos soldados explicaron que el impacto visual había sido demasiado intenso para mantener la compostura profesional. En los días siguientes, la cadena de mando emitió directrices recordando la obligación de respetar el trato a prisioneros, aunque varios documentos internos revelan que estas órdenes no siempre se cumplieron cuando se trataba de personal SS identificado como responsable directo de lo encontrado en los campos. La operación de liberación de Bergen-Belsen por parte de la 11ª División Acorazada Británica generó uno de los episodios más documentados por médicos y oficiales. Al entrar en el recinto, los británicos encontraron una situación que definieron como caótica y devastadora. Las barracas estaban tan saturadas que había cuerpos entre los pasillos y la higiene era prácticamente inexistente. Las autoridades de las SS que aún permanecían en el campo intentaron negociar un traspaso ordenado, señalando que la situación se les había desbordado por el número de prisioneros enfermos. Sin embargo, los oficiales británicos descubrieron depósitos llenos de alimentos que no se habían distribuido y un hospital improvisado donde faltaba casi todo el material básico. La reacción entre las tropas británicas fue de ira evidente hacia los responsables. Unidades encargadas de la seguridad localizaron a guardias que aún tenían uniforme o parte del mismo, y la tensión aumentó cuando los prisioneros identificaron a individuos concretos como responsables de acciones violentas, asignación de tareas mortales o ejecuciones. En varios casos, se registró que los soldados británicos permitieron que los prisioneros se acercaran a los guardias retenidos. En determinados puntos del campo, los reclusos atacaron a miembros de las SS con palos, piedras y herramientas que encontraron en el suelo. Los oficiales británicos no intervinieron hasta que la situación comenzó a desbordarse, y varias fuentes indican que algunos guardias murieron antes de que se restableciera la disciplina. En el frente oriental, donde el Ejército Rojo había soportado años de ocupación brutal, la respuesta hacia los guardias SS capturados en campos recién liberados fue incluso más fulminante. En lugares donde apenas quedaban estructuras en pie, los soviéticos reunieron a los prisioneros supervivientes y permitieron que identificaran a los miembros de las SS que no habían logrado huir. Un grupo de soldados soviéticos, acompañados de oficiales de seguridad, escuchó las acusaciones directas de internos que mencionaban órdenes violentas y ejecuciones sumarias. Los guardias señalados fueron llevados a zonas apartadas y ejecutados con disparos a corta distancia. Los registros soviéticos que documentan estos hechos son breves, pero confirman que se trató de acciones inmediatas vinculadas al estado en que se encontraban los campos. En algunos sectores, los soviéticos encontraron fosas comunes aún sin cubrir completamente. Las excavaciones revelaron montones de cuerpos sin identificación, muchos de ellos mujeres y menores que habían muerto en los días previos a la llegada del ejército. La presencia de estos restos provocó reacciones de extrema dureza hacia cualquier miembro de las SS que fuera encontrado dentro o en las cercanías del campo. Los informes internos del NKVD mencionan que la cadena de mando consideraba a los guardias como enemigos irreconciliables, lo que explicaba la rapidez con la que se ejecutaban estos castigos. La interacción entre soldados liberadores y prisioneros en campos como Mauthausen mostró un patrón similar. Allí, cuando las fuerzas estadounidenses entraron, se encontraron con prisioneros extremadamente debilitados, muchos de ellos incapaces de mantenerse en pie.
Los soldados que acompañaban a los médicos inspeccionaron las instalaciones y encontraron registros de ejecuciones recientes. En las escaleras de la cantera, lugar emblemático de trabajos forzados, encontraron cuerpos recientes de internos que habían muerto en los últimos días. Cuando guardias SS intentaron entregarse alegando falta de participación en estas muertes, los reclusos se acercaron a los soldados para contradecirlos y explicar quiénes habían dado las órdenes. La tensión llegó a un punto en que los soldados estadounidenses debieron separar a los prisioneros para evitar linchamientos masivos, pero en varios casos no lograron impedir agresiones que terminaron en muertes. En instalaciones menores, a menudo usadas como subcampos o extensiones de centros mayores, los aliados encontraron condiciones igualmente extremas: barracas saturadas de enfermos, cuerpos que no habían sido retirados y señales de evacuaciones apresuradas realizadas apenas días antes. Los guardias que permanecían en estos lugares solían rendirse con evidente nerviosismo, conscientes de que su presencia despertaba una profunda desconfianza entre las tropas liberadoras. En algunos de estos recintos, la tensión se manifestó en estallidos de violencia espontánea entre prisioneros y guardianes, que obligaron a los oficiales aliados a intervenir para evitar un descontrol mayor. Los restos físicos encontrados en los campos reforzaron toda esta reacción. En áreas cercanas a crematorios, los soldados veían hornos saturados de cenizas y montones de huesos clasificados para ser eliminados. En edificios administrativos se encontraron registros de castigos, fusilamientos y órdenes de transporte. La presencia de instalaciones con manchas de sangre fresca en algunos complejos sorprendió especialmente a los equipos médicos aliados, que concluyeron que se habían realizado ejecuciones incluso durante las horas previas a la llegada de las tropas. El personal médico aliado que acompañaba a las unidades de combate documentó meticulosamente el estado sanitario de los supervivientes. Los informes describían cuadros clínicos graves: desnutrición avanzada, tifus epidémico, tuberculosis, disentería crónica y heridas infectadas sin tratamiento. En varios campos, más de la mitad de los prisioneros liberados murieron en las semanas siguientes pese a los esfuerzos médicos, debido al deterioro irreversible de sus organismos. Esta realidad reforzó la percepción de que el sistema había funcionado como mecanismo de exterminio progresivo, manteniendo a los prisioneros en condiciones diseñadas para provocar su muerte gradual. Las fotografías y filmaciones realizadas por equipos de combate y corresponsales se convirtieron en prueba documental de lo encontrado. Las imágenes mostraban prisioneros esqueléticos, montones de cadáveres sin enterrar, y estructuras cuya función quedaba evidenciada por su diseño. Estos materiales fueron distribuidos entre las tropas aliadas y posteriormente utilizados en informes oficiales, reforzando la convicción de que los responsables directos de esos lugares merecían un trato diferenciado al de otros prisioneros de guerra alemanes. El avance por los campos alrededor de Alemania, Austria y Polonia dejó claro que la liberación no consistía solo en abrir recintos y evacuar a los prisioneros, sino también en enfrentar las consecuencias inmediatas de lo que allí había sucedido. Las ejecuciones de guardias SS, los linchamientos de responsables identificados por los prisioneros y la furia espontánea que brotaba al ver montones de cuerpos sin enterrar fueron parte de una misma reacción al impacto directo del horror. Los soldados que entraron en estos campos documentaron la escena con términos que empleaban en informes oficiales, señalando la magnitud de la devastación física y humana que habían encontrado y dejando constancia del efecto que esto tuvo en las decisiones tomadas en esas primeras horas, en un entorno donde la disciplina militar se veía sometida a una tensión que no habían experimentado en otras partes del frente. Cazados sin piedad, el fin de los hombres de negro. En los últimos meses de la guerra, el colapso del régimen nazi se reflejó con crudeza en el destino de sus hombres más temidos. Los miembros de las SS, identificables por sus uniformes negros y los tatuajes del grupo sanguíneo en el brazo izquierdo, se convirtieron en objetivos inmediatos. Aquella marca, que durante años había simbolizado pertenencia y poder, ahora los condenaba. Desde las calles de Berlín hasta los pueblos de Austria y Baviera, la gente sabía reconocer esas señales. Las unidades de la Wehrmacht, las fuerzas aliadas y la población civil compartían una misma reacción. No había compasión para los portadores de esas insignias. Muchos comprendieron rápido lo que significaba ser capturado con ese símbolo visible. En las últimas semanas de abril de 1945, mientras las tropas aliadas se acercaban, miles de hombres de las Waffen-SS intentaron eliminar cualquier rastro de su identidad. Algunos se cortaron la piel con cuchillos improvisados, otros aplicaron fuego o ácido para borrar el tatuaje.
El dolor físico era preferible al riesgo de ser reconocidos. En hospitales improvisados y casas abandonadas se veían soldados con vendas en el brazo, diciendo haber sufrido heridas de combate. Los que no lograban eliminarlo buscaban camisas largas o vendas que cubrieran la marca. El tatuaje del grupo sanguíneo, introducido en las SS durante los años 30 como medida de identificación médica rápida, se había convertido en la marca más comprometedora. Ubicado habitualmente en la cara interna del brazo izquierdo, cerca de la axila, consistía en las letras del grupo sanguíneo seguidas del símbolo de las SS. Durante los interrogatorios aliados, los equipos de inteligencia desarrollaron protocolos específicos para revisar esa zona del cuerpo en todos los prisioneros sospechosos. Los intentos de eliminación eran detectables. Las cicatrices recientes, quemaduras o cortes profundos en esa área concreta, se consideraban prueba suficiente de pertenencia a las SS. Los manuales de identificación distribuidos entre las fuerzas aliadas incluían instrucciones detalladas sobre cómo reconocer estos intentos de ocultamiento. Las divisiones de las Waffen-SS, antaño temidas por su disciplina y brutalidad, se desintegraron en los caminos de Alemania. Oficiales y soldados se despojaban de uniformes, arrojaban insignias en ríos y enterraban medallas bajo la tierra. Algunos buscaban ropa civil, otros robaban documentos para asumir identidades falsas. Los trenes, llenos de refugiados, eran el escondite ideal para quien quisiera desaparecer. La frontera entre combatiente y civil se diluía a medida que las columnas derrotadas se mezclaban con la población en fuga. En ciudades como Hamburgo, Múnich o Viena, los rumores sobre los crímenes de las SS corrían rápido. Las imágenes de campos recién liberados provocaban una rabia contenida entre la población alemana. Cuando los prisioneros liberados regresaban y contaban lo visto, muchos ciudadanos descargaban su odio contra los antiguos uniformados. En algunos pueblos, la gente colgaba carteles improvisados que decían «Sin SS aquí», y quienes eran señalados en la calle podían ser agredidos hasta morir. En Linz y en pequeñas localidades de Baviera, varios exmiembros de las SS fueron linchados por multitudes. Era el reflejo de un país que se derrumbaba sobre sí mismo. La población civil alemana enfrentaba un dilema particular en esos días. Por un lado, muchos habitantes habían apoyado al régimen o simplemente convivido con él durante años. Por otro, ahora temían las represalias aliadas y buscaban demostrar que no habían participado en los crímenes. Entregar o señalar a miembros de las SS se convirtió en una forma de distanciarse del pasado reciente. En varias localidades, los alcaldes provisionales organizaron registros de residentes para identificar a quienes habían servido en formaciones SS, facilitando así su detención por parte de las tropas ocupantes. Esta colaboración, motivada tanto por miedo como por resentimiento acumulado, aceleró la captura de muchos que intentaban ocultarse entre la población civil. El caos final del Reich también hizo que las propias fuerzas alemanas ajustaran cuentas. En las filas de la Wehrmacht, muchos soldados habían acumulado resentimiento hacia las SS por haber recibido trato preferente o por su fanatismo. En los días de la rendición, los enfrentamientos entre ambos grupos no fueron raros. Hay registros de unidades de la Wehrmacht ejecutando sumariamente a miembros de las SS acusados de saqueo o de provocar rendiciones innecesarias. En los últimos combates cerca de Praga, algunos comandantes ordenaron disparar a quienes llevaban las runas en el cuello o en los cascos. Para ellos, las SS representaba la causa del desastre total. Este fenómeno de ejecuciones internas reflejaba el colapso de la estructura de poder nazi. La Leibstandarte, la División das Reich y otras formaciones de élite habían disfrutado durante años de prioridad en suministros, equipamiento y reemplazos, mientras unidades regulares del ejército operaban con carencias crónicas. Esta desigualdad alimentó un resentimiento que permaneció latente durante la guerra, pero que estalló cuando la derrota se hizo inevitable. Oficiales de la Wehrmacht que habían presenciado el comportamiento de las SS en el frente oriental o que habían sido testigos de crímenes de guerra encontraron en el colapso final la oportunidad de expresar su rechazo. Algunos documentos de posguerra recogen testimonios de soldados regulares que admitieron haber participado en ejecuciones de personal SS durante las últimas semanas de abril y principios de mayo de 1945, justificándolo como respuesta a años de humillación institucional. El colapso del sistema político y militar alemán dejó a decenas de miles de estos hombres sin rumbo. En los días posteriores al 8 de mayo de 1945, las calles estaban llenas de exmiembros de las SS intentando mezclarse con civiles. Muchos se dirigieron hacia el sur, donde esperaban entregarse a los estadounidenses o británicos, temiendo la captura por los soviéticos.
Las carreteras de Austria y Baviera estaban llenas de columnas de soldados que caminaban sin insignias, portando maletas o mochilas con lo esencial. En las zonas controladas por el Ejército Rojo, la situación era distinta. Los soviéticos no hacían distinción entre soldados regulares y miembros de las SS. En muchos casos, los fusilaban en el acto. A medida que las tropas soviéticas avanzaban por Alemania Oriental y territorios como Silesia o Prusia, intensificaron los controles sobre la población masculina en edad militar. En muchas localidades se establecieron registros inmediatos en plazas o edificios municipales, donde los habitantes eran revisados y clasificados según su posible participación en el aparato nazi. Los sospechosos quedaban retenidos para interrogatorios posteriores, mientras que el resto era enviado bajo escolta a puntos de reunión o a trabajos forzados temporales destinados a reparar infraestructuras dañadas. En ese clima de ocupación y desconfianza generalizada, cualquier vínculo con organizaciones del régimen podía significar semanas o meses de detención sin cargos formales. Los soviéticos aplicaban criterios más amplios que los aliados occidentales para clasificar a los prisioneros. Además del tatuaje del grupo sanguíneo, buscaban cicatrices de entrenamiento específico, documentación militar, testimonios de vecinos o compañeros de unidad y cualquier indicio de participación en operaciones antipartisanas. Los comandantes soviéticos recibían instrucciones de tratar a todo miembro de las SS como criminal de guerra potencial, lo que en la práctica significaba que la mayoría no sobreviviría al cautiverio o, en el mejor de los casos, pasaría décadas en campos de trabajo en Siberia. En la zona occidental, el trato variaba. Los estadounidenses y británicos, aunque aplicaban las normas de la Convención de Ginebra, mantenían protocolos estrictos. Los prisioneros eran revisados uno por uno, buscando tatuajes en el brazo o documentos sospechosos. Las unidades de policía militar recibían listas con nombres y rangos. Los interrogatorios se realizaban en carpas o edificios requisados, y los prisioneros eran separados según su filiación. Aquellos que admitían pertenecer a las SS eran clasificados como detenidos automáticos, lo que significaba prisión sin plazo determinado. Los que intentaban negar su pasado se enfrentaban a una revisión física completa. Los aliados occidentales desarrollaron un sistema administrativo complejo para procesar el volumen masivo de prisioneros. Se crearon formularios de clasificación con categorías específicas: miembros de las Waffen-SS, personal de campos de concentración, agentes de la Gestapo, funcionarios del partido nazi y colaboradores civiles. Cada categoría implicaba diferentes niveles de detención y posibilidad de juicio. Los campos de prisioneros en Francia, Bélgica y Alemania Occidental se saturaron rápidamente, obligando a las autoridades a establecer instalaciones adicionales. En algunos casos, antiguos cuarteles de las SS fueron reconvertidos en centros de detención para sus propios miembros, una ironía que no pasó desapercibida para los prisioneros. En los campos de prisioneros administrados por los aliados, la presencia de antiguos miembros de las SS generaba un ambiente cargado de recelo. Para evitar conflictos, muchos comandantes optaron por separarlos del resto de los detenidos y someterlos a controles más estrictos. Aún así, las tensiones no desaparecieron. Algunos grupos de prisioneros, sobre todo aquellos procedentes de territorios ocupados, reaccionaban con hostilidad apenas identificaban a alguien vinculado al aparato represivo nazi. Estos incidentes obligaron a las autoridades a reforzar la vigilancia interna y a reorganizar ciertas áreas de los recintos, ya no por estallidos violentos abiertos, sino por el temor constante a que la convivencia forzada derivara en ajustes de cuentas difíciles de contener. Los interrogatorios revelaban intentos constantes por distorsionar el pasado. Muchos prisioneros recurrían a documentos alterados, biografías inventadas o relatos incompletos que buscaban minimizar su papel dentro del régimen. Los intérpretes aliados detectaban contradicciones con facilidad, y los oficiales de inteligencia comenzaron a identificar patrones en las historias que se repetían de un detenido a otro. Con esa experiencia acumulada, el proceso de clasificación se afinó rápidamente, y en muchos casos bastaba comparar declaraciones para descubrir quién estaba intentando ocultar su verdadera posición dentro de la estructura de las SS. Entre las estrategias más comunes estaba la de afirmar pertenencia a unidades administrativas o de retaguardia, alegando no haber participado en combate ni en operaciones represivas. Otros intentaban argumentar que habían sido reclutados forzosamente en los últimos meses de la guerra, cuando las SS aceptaron incorporaciones menos selectivas para compensar las bajas.
Los interrogadores desarrollaron técnicas para verificar estas afirmaciones. Preguntaban por detalles específicos de entrenamiento, nombres de superiores, ubicación de cuarteles y fechas de despliegue. Las inconsistencias en estos detalles revelaban mentiras. Los archivos capturados del régimen nazi, especialmente los encontrados en oficinas centrales de las SS en Berlín y Múnich, permitieron a los aliados contrastar muchas de estas declaraciones con registros oficiales. A medida que pasaban las semanas, el proceso de identificación se volvió sistemático. Las autoridades aliadas crearon listas de sospechosos y formularios de clasificación. Se establecieron centros de filtrado donde los prisioneros eran examinados y registrados. Los que pertenecían a las SS, la Gestapo o al SD eran enviados a campos especiales de detención. El propósito era distinguir entre simples reclutas y miembros involucrados en crímenes. Sin embargo, la magnitud del colapso alemán dificultaba todo control. Millones de personas se movían por el país y miles lograron escapar a la revisión. El uso de identidades falsas se volvió común. Muchos adoptaron nombres de familiares o usaron documentos encontrados en cadáveres. Otros se refugiaron en monasterios o buscaron ayuda en zonas rurales donde nadie hacía preguntas. En el caos de la posguerra bastaba con tener una historia convincente para pasar inadvertido. Algunos exoficiales se emplearon en trabajos manuales, viviendo bajo nombres inventados. Otros se desplazaron a regiones controladas por los aliados occidentales, donde el desorden inicial facilitaba el anonimato. En Austria, la frontera con Italia y Suiza se convirtió en vía de escape. A través de los Alpes, varios grupos de antiguos SS lograron cruzar con ayuda de contrabandistas o de contactos del antiguo partido. En algunos casos, se usaron rutas organizadas para sacar personas del país, aunque en 1945 aún eran improvisadas. Los británicos y estadounidenses documentaron la existencia de redes de ayuda entre exmiembros del régimen. Las investigaciones posteriores hallaron correspondencia, nombres y direcciones que demostraban que muchos fugitivos habían recibido protección de simpatizantes. Estas redes de fuga, que posteriormente se conocerían como rutas de ratas, operaban con discreción pero con cierta eficacia. Algunas involucraban a sacerdotes católicos que proporcionaban refugio temporal en monasterios, así como documentación falsa que permitía a los fugitivos presentarse como refugiados de guerra. La Cruz Roja Internacional, sin saberlo en muchos casos, emitió documentos de viaje a individuos que presentaban identidades falsas. Los puertos de Génova y Barcelona se convirtieron en puntos de partida hacia América Latina, especialmente Argentina, donde varios exmiembros de las SS encontraron refugio en los años siguientes. El derrumbe del Reich también dejó a muchos SS a merced de la población civil. En pueblos destruidos se los veía intentando comerciar alimentos o refugiarse en granjas. Las familias alemanas, temerosas de represalias, evitaban darles cobijo. En varias ciudades los civiles organizaron sus propias rondas nocturnas y entregaron a los sospechosos a las tropas aliadas. En otros casos, la venganza fue directa. Hombres con el uniforme negro eran agredidos o colgados en plazas públicas. En Hamburgo, una multitud arrastró por las calles a un oficial de las SS antes de que llegara la policía militar. Las fotografías de esos días muestran cuerpos en las cunetas, sin insignias ni identificación. El proceso de captura y clasificación duró meses. En los informes de inteligencia aliados aparecían cifras que hablaban de cientos de miles de detenidos. Entre ellos, más de 80.000 fueron identificados como miembros de las SS. La mayoría fue enviada a campos de internamiento, donde se realizaron nuevos interrogatorios. En muchos casos, los prisioneros insistían en que solo habían cumplido órdenes o que nunca habían estado en combate. Los oficiales aliados debían diferenciar entre el soldado común y el implicado en crímenes. Las listas de Nuremberg se convirtieron en referencia para decidir quién debía ser juzgado. Las ejecuciones extrajudiciales, sin embargo, no desaparecieron de inmediato. En los primeros meses después de la rendición, se registraron incidentes en varios lugares donde guardias o miembros de las SS fueron fusilados sin juicio previo. Los testimonios de soldados estadounidenses y británicos recogidos por historiadores coinciden en que las emociones estaban a una flor de piel. Algunos afirmaban que los prisioneros SS eran demasiado peligrosos para mantenerlos vivos. En Baviera y Austria se reportaron fusilamientos sumarios en zonas rurales donde los mandos preferían evitar traslados. Estas ejecuciones, aunque no oficiales, reflejaban el ambiente de revancha que dominaba Europa en 1945. Los partisanos también desempeñaron un papel significativo en la caza de miembros de las SS.
En Italia, Francia y los Balcanes, grupos de resistencia que habían combatido durante años contra la ocupación alemana ejecutaron a decenas de SS capturados en las semanas posteriores a la rendición. En algunas regiones, estos ajustes de cuentas se realizaban con conocimiento tácito de las autoridades aliadas, que preferían no intervenir en conflictos locales. Los partisanos yugoslavos, especialmente activos en Eslovenia y Croacia, fueron responsables de ejecuciones masivas de colaboradores y soldados alemanes, incluyendo numerosos miembros de la división Prinz Eugen, que intentaban retirarse hacia Austria. En la zona soviética, el destino era aún más severo. Los prisioneros eran trasladados en trenes hacia campos en Polonia o Rusia. Las condiciones eran duras: hambre, enfermedades y jornadas de trabajo extenuantes. Pocos regresaron. Los documentos soviéticos hablan de decenas de miles de exmiembros de las SS muertos en cautiverio. A los ojos del régimen de Stalin, aquellos hombres eran responsables colectivos del sufrimiento causado por la guerra. Ninguno merecía indulgencia. El sistema de campos soviéticos, conocido como el Gulag, absorbió a miles de prisioneros alemanes clasificados como criminales de guerra. Los miembros de las SS recibían las peores asignaciones: minas de carbón en el Ártico, construcción de ferrocarriles en Siberia y trabajos forestales en condiciones extremas. La tasa de mortalidad entre estos prisioneros superaba el 50% en los primeros años de cautiverio. Los que sobrevivieron y eventualmente regresaron a Alemania en los años 50 traían consigo testimonios del trato recibido, aunque muchos optaron por el silencio para evitar ser asociados nuevamente con su pasado en las SS. Mientras tanto, en el oeste comenzaron los juicios. Las autoridades aliadas seleccionaron a los principales responsables para ser juzgados en Nuremberg, pero la gran mayoría de los miembros de las SS enfrentó procesos menores o simplemente quedó retenida durante meses. En los años siguientes, muchos fueron liberados sin cargos debido a la imposibilidad de probar su implicación directa. Algunos regresaron a la vida civil, cambiando de nombre y borrando todo rastro de su pasado. Otros se integraron en la Nueva Alemania, donde el silencio sobre esos años se volvió una forma de sobrevivir. Los archivos posteriores revelaron que varios exmiembros de las SS lograron incluso ocupar empleos públicos o trabajar en empresas reconstruidas después de la guerra. En el caos de la posguerra, el objetivo principal de las potencias era estabilizar el país, no perseguir a cada individuo. Sin embargo, la memoria de aquellos días no desapareció. En cada pueblo, alguien recordaba quién había vestido el uniforme negro o quién había intentado esconder el tatuaje en el brazo. Así terminó la historia de la organización que había sido el símbolo del poder del régimen. Sus miembros, reconocibles por marcas, uniformes y fama, se convirtieron en fugitivos dentro de su propio país. Algunos fueron ejecutados en las calles, otros pasaron años en campos, y unos pocos lograron escapar y rehacer su vida bajo nombres falsos. La derrota de Alemania no solo significó el fin del Reich, sino también la desaparición gradual de quienes habían sido su guardia más temida. En aquel caos de 1945, entre ruinas, hambre y venganza, el destino de los hombres de las SS quedó sellado sin necesidad de juicio ni redención.